El ahorcado. Se dice por ahí que existen dos tipos de fantasmas, los que aún no saben que han muerto y permanecen en el mundo creyendo estar con vida, y los que se han dado cuenta de su muerte pero continúan en nuestro plano material en búsqueda de alguien a quien puedan llevar a la oscuridad a donde ellos pertenecen, y es así que les dan el nombre de espíritus chocarreros, que según el ámbito popular son seres que perturban la paz de las personas que tienen la desgracia de toparse con uno de ellos. Aquella noche en una vieja cantina estaban dos compadres, Lázaro y Santiago. Habían bebido demasiado, pasados ya de copas, y pensando nada más que en el vino que ingerían, se levantaron para abordar aquel lugar. Caminaban tambaleándose por las calles, entonando quizás una vieja canción, ahogados en un aliento alcohólico. A lo lejos visualizaban algo que flotaba en el camino, creían que era una caja o alguna cosa similar. Pronto Santiago se despidió, ya que para su suerte estaban parados junto a la entrada de su casa, pero Lázaro debía caminar todavía por dos calles más y un pequeño trecho de bosque para llegar a una vieja cabaña que compartía con su anciano padre. Ya en el bosque se escuchaban los aullidos de sus viejos perros, cuando de repente tropezó con una rama tirada. ¿Qué, qué, quieta ramita, reprendía del borracho aquella rama, como si fuera su amiga. ¿No ves que estoy pasando? ¿Para qué me tropiezas? Intentó incorporarse para que su pie izquierdo volviera a tropezar. ¿Qué te dije? Continuaba con la charla como si esperara que aquel pedazo de árbol pudiera responderle. Ya me voy, pedazo de basura, no me detengas, pues no tengo muchas ganas de platicar contigo. Al momento continuó con su camino. A unos pasos de llegar a su casa se detuvo alegremente al pie de un árbol para hacer sus necesidades. Fue entonces cuando miró nuevamente aquella caja flotante. ¿Qué pasó? ¿Ya vienes de nuevo? Dijo en tono de burla. Ma- Mas su sorpresa se acrecentó cuando pudo notar que se trataba de una caja de muerto. No podía creer lo que sus ojos miraban esa noche. Intentó ponerse a salvo de sus alucinaciones, pero su tormento creció al mirar a un hombre ahorcado arriba de un árbol. Lázaro intentó escapar, pero cuando dobló el camino hacia la derecha, tropezó de nuevo con una rama y cayó precipitadamente. Allí pudo ver con horror que había otro hombre decapitado, el cual aún no se movía entre las hojas. Tomó como pudo el paso y corrió sin detenerse hasta llegar a su casa. Llamó con gran desesperación. Cuando el viejo abrió la puerta, el muchacho cayó desfallecido. Es así que no pudo más de aquella terrible experiencia. Solo recuerda que al día siguiente, al toparse a la hora de siempre con Santiago, no quiso ir más a la cantina. Vamos, Lázaro, decía con molestia Santiago. ¿Qué acaso el viejo te pega o eres una gallina? No, Santiago, eso es lo que quiero, ir temprano a casa, respondió Lázaro con prudencia. Solo una, insistió el compadre, una, y no te molestaré más. Tanta fue la insistencia de Santiago y la debilidad de Lázaro que terminó aquella noche ahogado en llanto, diciendo que él no quería, y reprochándole a su amigo la desgracia que lo acompañaría al andar por esos caminos. Vamos, compadre, échate otra, dijo Santiago. Así pasaron las horas y el llanto de Lázaro crecía cada vez más conforme avanzaba la noche. Todos los presentes se sentaron para escuchar lo que el joven decía acerca de un ahorcado y un decapitado. Algunos soltaron en risas, pero otros más se mantuvieron callados al sentirse libres de estar locos, sabiendo que era el momento apropiado para relatar su historia. Hicieron una gran mesa juntando todas las pequeñas. Quien tomó la palabra fue Mauricio, que vivía justo en la loma donde Lázaro dijo haber visto por primera vez la caja. Aquel día, recordó, llovía más de lo acostumbrado, por lo que no le parecía extraño que cortaran la luz ante tremendos relámpagos. Se disponía a ir a la cama cuando escuchó que alguien llamaba a la puerta. ¿Quién era? ¿Quién será? Se preguntó para sí. No había alguien que le cruzara por la mente. Después de todo, aquella noche no esperaba a nadie. Los llamados a la puerta se volvieron más insistentes. ¿Quién? Preguntó cauteloso antes de acercarse hasta la puerta, pero no escuchó ninguna respuesta. Escuche, está lloviendo y no pienso abrir hasta que me diga quién es. Ante las palabras tajantes, aún no había alguien que respondiera. Los llamados cesaron por un momento, así que Mauricio no dudó ni dos veces en regresar hasta su habitación, la cual tenía una ventana que daba hacia la calle. Una vez allí volvió a escuchar los soquidos que se repetían, pero esta vez en su ventana. Preguntó quién es, pero ahora con gran enojo pudo notar cómo una silueta se dibujaba por las cortinas, pero lejos de abrirlas dijo una vez más: escuché, solo abriré si me dice quién es. Esas palabras, lejos de calmar a los llamados, hicieron que estos aumentaran tanto en magnitud como en cantidad. Finalmente acabaron con la paciencia del muchacho. Ya voy, dijo levantándose de su cama. Vaya a la puerta. Al tomar su zapato pudo mirar por aquella
aquella sombra se deslizaba hasta la puerta. Vaya, por lo menos eso sí entiende, pensó. Mauricio hizo una pequeña pausa justo en la cocina para tomar una vela y encenderla. Caminó sin preocupaciones hacia la puerta con su vieja escopeta en mano y maldiciendo a aquel visitante. Qué imprudencia venir a esta hora y sin luz, continuaba pensando. Al llegar a la puerta miró cómo permanecía en aquel lugar en la sombra de aquel impertinente. Abrió como pudo para no perder de vista su vela, cuanto menos su escopeta. Al abrir vio con espanto que aquel nocturno visitante se trataba de un hombre que llevaba su cabeza en las manos. Mauricio empujó a aquel ser y corrió camino abajo hasta encontrar ayuda. Pero como era de esperarse, no encontró a nadie que le creyera. Su desagradable experiencia con el paso del tiempo se fue olvidando y las burlas de aquellos a quienes les confió lo que le había ocurrido aquella terrible noche. Poco después, poco después, ante y el notable silencio de los presentes, tomó la palabra Jacinto. Pues yo sí te creo, amigo, dijo para iniciar su relato. Recordaba bien, estaba acostado sobre unas piedras cuando un escalofrío recorrió por su cuerpo desde los pies a la cabeza, erizando sus cabellos. Vio acercarse a una extraña figura que le llamaba por su nombre. Jacinto, Jacinto, acércate a este gran árbol. Jacinto creyó que todo aquello era más que el producto de una noche incesante de copas. Después de todo, había bebido hasta muy tarde en la taberna, pero la voz no dejaba de escucharse hasta que se hizo más fuerte. Jacinto, Jacinto, acércate a este gran árbol, decía la voz. Te mostraré cuál es la avaricia de los hombres porque estoy aquí. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó Jacinto aquella voz. Que tomes mi lugar, desafortunado muchacho. Jacinto creía para entonces que se trataba de una broma y trató de ver en dónde estaba su amigo del alma. Seguramente sería José, con algunos más de la cantina, pero aquella voz no dejaba de llamarle por su nombre y pedirle que tomara su lugar. Fue entonces cuando el muchacho pudo ver de dónde provenía la voz. Ya sé dónde estás, muchacho, déjense ya de tonterías, respondió Jacinto con una sonrisa. Sin pensarlo más, tomó camino hacia aquel árbol. Sin duda era el más grande de todos, pero inventar aquella historia, pero pensó para sí. Al llegar al lugar no vio a nadie, ni siquiera rastro que indicara para dónde habían corrido sus amigos. Volvió la mirada para ambos lados, pero nunca se le ocurrió mirar hacia arriba. Aquí. Cuenta Jacinto que fueron las últimas palabras de aquel maldito ser, pues cuando miró hacia la copa del árbol, halló un hombre colgado con sus pies todavía moviéndose. Aquel ser tenía en la mano una soga, la cual señalaba que era para él, que solo así se libraría de aquel maldito lugar. Jacinto terminó con lágrimas en los ojos, jurando que nunca más ha caminado nuevamente por aquel lugar por temor a volver a ser presa de aquel ser infernal. Es en serio, amigos, decía el necio borracho. No vayan por allá, ese maldito solo está esperando el momento oportuno para cambiar su lugar y condenarnos a vagar. José se mantenía escuchando con atención a su amigo y no podía creer que a él también le hubiera ocurrido algo similar. Hacía días que no quería contárselo a nadie por miedo a las risas y habladurías, pero aquel momento era el propio para hacerlo. Después de todo, los presentes estaban bastante tomados y quizás para mañana ya no recordarían nada. Y de esa manera inició su narración. En la cosecha de aquel año, José tuvo que quedarse a dormir en el campo debido a los pequeños saqueos que se venían realizando en los cultivos vecinos. Ya llevaba con esa 3 noches, donde todo le había parecido normal y tranquilo, por lo que no dudó en llevar unas cuantas cervezas para la noche siguiente. Se encontraba en un pequeño tejabán maltrecho. Allí tenía su camioneta de color azul y su viejo perro que apenas podía moverse. Metió todo lo necesario justo antes de dormir, bebió por lo menos 6 cervezas. Pasadas unas horas el sueño terminaba por vencerle. Al menor ruido de su perro recor- recordaba el muchacho que se incorporaba para poder ver y enfrentar a los enemigos a lo ajeno. Al despertarse imaginaba cómo iba a detenerlos. Tal vez cruzaba por su mente la paliza que le darían, pero qué más daba si podía evitar, aunque fuera con eso, el robo. Recuerda, recuerda muy bien que eso de la medianoche, justo cuando su reloj marcaba el camino de hora, escuchó claramente que alguien tocaba la ventanilla, situación que no le parecía extraña, pues su madre se quedaba muy preocupada y tal vez había enviado a uno de sus hermanos a buscarlo. Se incorporó lentamente, ocultando con sus pies los envases vacíos de cerveza ingeridas. La ventanilla estaba opaca, ya que hacía unos momentos que había
dejado de llover, por lo que se veía obligado a abrir la ventana. Cuando lo hizo, vio ante sus ojos aquel ser tan espeluznante que sus compañeros de copas ya habían descrito con exactitud, y la respuesta no fue diferente, pues dice haber echar a andar su camioneta camino abajo. No confesó haber vuelto a la huerta, por lo menos no en las noches. Hasta ese momento todos habían coincidido en una cosa, que cuando vieron a aquel ser estaban completamente borrachos. Ante eso solo había una pregunta, una cosa: ¿había visto a alguien en su sano juicio ese ser maléfico? El silencio no se hizo esperar, la respuesta del momento salió a relucir. Todo aquello no había sido más que el producto de su imaginación, acompañado y envalentonado con los efectos del alcohol. De pronto ante esa conclusión, el semblante de todos los presentes cambió para dar rienda a las risas y peticiones de copas. Pero aquella alegría les duró muy poco, pues al final de la cantina, justo en el último banco, se encontraba Florentino, que enseguida hizo uso de la palabra. Cuando lo vi, estoy seguro de que no estaba tomado, dijo con gran observación. Todos volvieron sus miradas. Cierto era que el día en que Florentino dijo haber visto aquel espectro, no había llegado en toda la noche a la cantina, y a la mayoría les costaba que el muchacho no había bebido más de la cuenta desde hacía un mes, y mucho menos se quedaba deshoras de la noche. Ese día 27 de mayo, justo a las 11:30 de la noche, Florentino caminaba tranquilamente rumbo a su casa. El motivo por el que estaba todavía en pie por la calle era su novia. Se encontraba enferma y salió un poco tarde de su hogar. Doblaba por la derecha cuando sintió un escalofrío que le heló todo el cuerpo. Unos pasos más adelante escuchaba claramente que alguien le seguía. Volvió su mirada, pero las sombras de un par de gatos fue lo único que miró, por lo que continuó su camino. Cierta voz se escuchó a lo lejos: Florentino, Florentino, ve aquel árbol. Florentino miró nuevamente para asegurarse de que alguien andaba por ahí, pero el silencio permanecía allí nuevamente, nuevamente las sombras en ese momento se volvieron a escuchar aquella voz. Florentino, Florentino, le estaba esperando. El joven no recordaba tener problemas con nadie que lo pudiera estar esperando para rendir cuentas. Tales eran las palabras de aquel chico que ante el asombro de los presentes permanecía firme en su relato, recordando que cuando volvió su mirada al frente vio como veía flotando una caja de muerto por la calle, como si se tratara de un funeral, solo que esta vez sin nadie que lo acompañara en su última morada. Creyó estar soñando, pero el fuerte viento que soplaba aquella noche le hizo recordar que aún no llegaba a casa. Tal parecía que los demonios andaban sueltos aquella terrible noche, que era acompañada de una penumbra, y los aullidos de perros vagabundos se dejaron escuchar a lo lejos. Florentino pensó en llegar lo más pronto posible a su casa, evitando a toda costa pasar por aquella calle donde se veía la caja. De esta manera dobló hacia la izquierda en una pequeña callejuela, pero donde se creyó a salvo miró con horror a un hombre con las ropas desgarradas. Estaba justo parado frente a él. El muchacho recordó haber tenido valor para enfrentarse a ese ser, diciéndole: ¿quién eres y qué es lo que quieres? Aquella aparición solo señalaba aquel tenebroso árbol, para después continuar diciendo: solo quiero descansar, solo vengo por tu alma, que me dará la libertad que tanto deseo. Florentino terminó su relato contando cómo sus pies en cuestión de segundos se lo pusieron adentro de su casa. Aquella noche todos los reunidos de la cantina acordaron que a la primera luz del siguiente día debían derribar sin piedad aquel árbol maldito, bendecir el lugar. Otros pensaron en poner una capilla, y otros tantos con burla dijeron que era cosa de borrachos. ¿Verdad o no? Lo cierto es que al día siguiente toda una congregación miró con asombro que el árbol se encontraba colgando un pobre desdichado, razón por la cual no solo derribaron el árbol, sino que también quemaron sus restos y bendijeron el lugar. Cuentan los moradores que desde aquel instante nadie ha sabido más de aquella aparición. Otros cuentan que lo han visto en pueblos vecinos, pero nunca más en aquel viejo pueblo. El Choco. Como ya hemos mencionado antes, en cada lugar se cuentan historias que alimentan la fantasía o las creencias de los habitantes. Es en Morelos donde se desata la creencia de un ser que mora por los alrededores, un ser que aseguran nunca descansa y siempre está en busca de acechar a alguien. La presente fue leyenda contada por distintas personas, y hemos tratado de adaptarla para su comprensión. José se había mudado en un pueblo llamado Anenecuilco, Morelos. Las calles se hacían más desoladas por las noches. No estaba de acuerdo con sus padres. Mira que mudarse de la capital para irse a vivir a un pueblo. José había hecho amistad con algunos jóvenes quienes habían vivido siempre en aquel lugar, y fueron quienes le contaron la historia de Choco, leyenda que nunca fue de grado de José hasta cierta noche. Antes de meterse a la cama debía cerciorarse que hubiera agua a un lado, de lo contrario se vería obligado a salir por ella
a la vieja llave del pozo. Ya antes había salido, pero nunca después de haber escuchado los relatos de las apariciones del Choco. Sa- Sabía que después de la medianoche ni por error debía estar en las corrales. José recuerda que antes de acostarse esa noche comió un par de galletas y sin revisar el jarrón que descansaba a su lado se echó a la cama donde finalmente quedó profundamente dormido. Unas horas después, cuando la sed lo invadió, tomó la jarra y se dio cuenta de que había olvidado llenarla. To- Temeroso miró por la ventana hacia donde estaba la llave. Notó que el viento golpeaba fuertemente. Ser el Choco, pensó con desagrado. Justo en ese momento molesto rectificó. Pamplinas, no existe algo parecido, son solo supersticiones de los pueblerinos. Con estos pensamientos tomó sus zapatos y el jarrón bajando lentamente hacia la puerta. Despertaré a mi padre, pensó nuevamente antes de salir. No, dirá que soy miedoso y se burlará. Con estas palabras metidas en la mente, José abrió con valor la puerta. Si antes ya había salido, ¿por qué ahora no? Caminó deprisa hacia la llave del pozo y fue entonces cuando un aire terrible azotó la puerta. El joven asustado volteó y sin ver nada continuó llenando su jarrón. Preso del pánico, con cualquier ruido, cualquier rama que se mecía por el viento lo hacía estremecer. Una vez que pudo llenar su jarrón, sintió deseos de ir al baño y como este estaba ya muy cerca de ahí, en la mayoría de los pueblos se acostumbra a tener letrinas alejadas de los cuartos, entró y antes de salir escuchó como su jarrón se había caído. Oh no, lo tendré que volver a llenar, pensó furioso. Salió deprisa de la letrina y fue entonces cuando miró a un niño como de 6 años a un lado de su jarrón. Condenado mocoso, pensó y se dirigió hacia él. ¿No has visto que tiraste mi jarrón?, dijo en tono molesto. La oscuridad de la noche no le permitía mirar bien al intruso, quien se reía abiertamente. ¿De qué te ríes? Lo que acabas de hacer no es cosa de gracia, continuó molesto. El niño corrió hacia los corrales y fue entonces cuando José se dio cuenta de que vestía pantalones cortos, camisa de manga y guaraches. No se le hizo extraño por los habitantes de ese pueblo suelen vestirse de esa manera. La furia no le permitió recordar que ese era precisamente el atuendo de Choco que sus amigos le habían contado, ya que, como decían los relatos, traía consigo un morral del lado izquierdo. José persiguió al travieso niño hasta los corrales, quien continuaba riéndose y entonces echó un salto como si fuera un animal, lo que le permitió llegar hasta arriba de los corrales. José miró con terror al pequeño, quien continuaba riéndose, pero esta vez con voz madura. José ya no quiso mirarlo y corrió hacia la casa, olvidando su jarrón de agua. Dicen las personas que lo conocían que nunca más quiso salir de su casa hasta el día en que sus padres tuvieron que mudarse para no volver jamás a este pueblo. Las leyendas del Choco son tan comunes para los moradores de Morelos que nunca se confirman en un pequeño niño. Tal es el caso de Francisco, el viejo pastor que todavía en estos días lleva su rebaño al monte, quienes lo conocen saben que no deben acercarse a él si no los confundieran con el mismo Choco, a quienes se ha encontrado en varias ocasiones. Fue su esposa la que narró la primera vez que sus ojos cansados vieron al demonio. Don Francisco estaba como de costumbre cuidando su rebaño, pero cierto día al caer la noche más temprano, recuerda que llegó a casa furioso porque una de sus ovejas se le había extraviado, así que regresó al monte en busca de ella. El largo camino le hizo olvidar el tiempo y muy cerca de la medianoche escuchó que lloraba desesperada la oveja por la que no dudó en ir a salvarla. Recuerda que el sonido aumentaba cada vez que se acercaba a las barrancas. Después de un largo rato vio que un niño vestido de indito llevaba a su oveja. Pero ¿cómo pueden cargarla?, se preguntó. No importa, ese joven es mía, no importa, esa oveja es mía. Y comenzó a perseguir al niño, quien corrió con gran agilidad. Seguro estaba el señor de que esa oveja era de él, si no, ¿por qué correría el pequeño? La señora narra que su esposo no veía bien por la noche, pero recordó que estaba cerca de las barrancas y se detuvo. Fue entonces cuando su sorpresa aumentó al mirarse al pie de la barranca más honda. Pero ¿cómo pudo pasar ese niño?, se preguntaba al mirar al otro lado sonriendo. El señor, que era más terco que una mula, gritó molesto al niño: devuélveme mi oveja. Y justo en ese momento se dio cuenta de que el niño no llevaba tal animal, por el contrario, solo llevaba colgando el lazo izquierdo un morral. El señor recordó que ese era el atuendo del Choco, el mismo demonio en niño. Muchos cuentan que al mirarnos salen de su morral los aterradores gritos de las almas de las personas que este ser se ha llevado, engañándolos a cruzar por barrancas y otros tantos por tentarles la codicia de mostrarles el oro que carga en su viejo morral.